entramos hoy viernes, día lluvioso, feo, frío, taller de soluciones número 9 ya. Mi nombre es Leonardo Moreda y vamos a hacer una reseña a dos talleres porque hoy es un poco más en profundidad acerca de dos temas que vimos en dos talleres, ¿no? Uno fue este, no sé si se acuerdan, distinción, que era tratar de entender el concepto de por qué muchas veces, no todas las veces, competir con calidad, con prestaciones, con software que tiene mucho valor y que la competencia no está cotizando eso o no explota eso. Muchos de los equipos de la competencia aún modernos no tienen las características de software que tienen, en este caso puntual que vimos en el taller, los multifuncionales de Toshiba. Entonces, era justamente por qué distinguimos un multifuncional de otro, ¿no? ¿Por qué distinguimos este de lo que está cotizando la competencia? Ese fue el taller teórico. Después vimos otro taller, no sé si se acuerdan, que eran documentos físicos y digitales. Donde se acuerdan, el multifuncional generaba documentos digitales y documentos físicos. Y qué pasaba con cada, hacíamos el análisis de qué pasaba con cada uno de los aspectos. Bueno, entonces hoy vamos a enfocarnos en los documentos físicos, porque tiene que ver con multifuncionales. Así que hoy el taller es administración del gasto, un tema importante en esta época del año, de todo el año, y de lo que resta, y de lo que empieza el 2019 y el que va a ser un poquito también ajustado, así que es importante este punto, que es la administración del gasto. Entonces, siempre hablamos de soluciones, y soluciones parecería que es un tema de costos y de gasto, entonces, bueno, durante el transcurso de todos los talleres fuimos revirtiendo un poquito todo eso, ¿no? Es decir, ¿por qué las soluciones le traen tantos puntos positivos a los clientes, ¿no? Ahorros de costos, de todo tipo. Bueno, en los procesos. Bueno, pero hoy vamos a centrarnos en el multifuncional nuevamente y vamos a centrarnos en la parte de impresión. ¿Está bien? ¿Se acuerdan en el taller ese anterior que estaba, no el anterior, es el que les pasé recién, que estaban todos los iconos de lo que generaba, la impresión, todo lo que era la logística, lo que involucraba la logística del papel, ¿sí? Desde el almacenamiento manual hasta la logística en cuanto a correo, etcétera, etcétera, y la papelera estaba de este lado, que era el gasto, todo lo que la gente tira, ¿no? Y cómo nosotros con simples clics le podemos hacer ahorrar eso al cliente. Entonces, bueno, la idea de hoy es un poco administración del gasto, vamos a estar centrándonos en los multifuncionales y en el software que tiene multifuncional y en PaperCap. Y vamos a hacer como una comparativa así rápida entre todos. Entonces, arranquemos. La otra presentación arrancaba con esta parte de acá, que era la salida de impresión, y teníamos la administración en todos sus aspectos. Estuvimos haciendo toda una serie ampliamos ahí todo lo que tenía que ver con la administración, pero principalmente uno de los puntos era la administración del gasto, ¿sí? Es decir, las empresas, las pymes, tienen la administración del gasto de impresión, saben cuánto imprimen, saben quién imprimen, saben cuántas impresoras tienen, saben si le anda o si no le anda, bueno, en fin, toda una serie de reportes para saber qué es lo que está pasando. Y la administración del gasto, obviamente, tiene que ser impactante en cuanto a costos, ¿no? Es decir, yo voy a administrar los gastos directamente, bien puntual. Y después, la administración de los dispositivos, ¿sí? Que eso está más ligado a PaperCap. Y porque acá vimos una global, pero vamos a arrancar con esto. Y la seguridad. ¿Está bien? Entonces, bueno, la administración del gasto con el software que trae los multifuncionales. También vimos haciendo una reseña de otros talleres, donde tenemos la logística de papel, como dije, y la basura. Es decir, nosotros vamos a centrar en dónde va este papel para decirle al cliente cuánto se ahorra, pero para eso tenemos que tener una serie de herramientas para poder hacer eso, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a trazar un poquito qué es lo que se hace acá y qué es lo que se hace acá. Bien, entonces, tenemos dos formas, con los multifuncionales Toshiba, puntualmente, dos formas de darle herramientas de administración del gasto al cliente, ¿sí?
Una, a través de las propias herramientas nativas del multifuncional, ¿sí? Y a través de una plataforma como por ejemplo PaperCut. Vamos en otros talleres también, esto es un compendio de otros temas que estuvimos viendo y lo resumimos en la práctica, no en el software. Pero en otros talleres estuvimos viendo también cómo se dividía a su vez PaperCut, ¿se acuerdan? El control de impresión, el control de los multifuncionales. Bueno, hoy vamos a ver casi la totalidad del PaperCut, ¿no? Vinculado a los multifuncionales. ¿Y qué pasa con este software? Si tenemos las dos pantallas, tenemos las dos herramientas, ¿sí? ¿Hasta dónde nos aporta una? ¿Hasta dónde nos aporta la otra? ¿Sí? ¿Y en qué punto son lo mismo? Y nosotros tenemos que analizar, ¿no? Porque tratándose del gasto, tenemos dos herramientas distintas, pero también tiene que ver con un costo, con un presupuesto. Y entonces, lo que vamos a ver también es los tipos de autentificación, ¿sí? Es decir, uno de los ítems de la seguridad, y tratándose del ítem de seguridad, resulta que los usuarios se pueden loguear con usuario y contraseña al multifunción, se pueden loguear con un PIN o se pueden loguear con lectora de tarjetas. Bueno, hasta acá vamos a parar y nos quedamos con todo este pantallazo para charlar un poquito. Primero, para darle el control del gasto al cliente, lo primero que tenemos que hacer es vincular de alguna manera, quizás no 100% porque es bastante extenso, pero de alguna manera tenemos que vincular el ítem seguridad. Entonces, y la seguridad tiene que ver con primero, la identificación de la gente que tiene actividad en cuanto a esa generación de papel análogo. Y por otro lado, el hecho de la actividad que supone ese usuario o centro de costo o departamento o clientes, por ejemplo para el caso de gráficas, como estuvimos charlando en uno de los talleres. Además, otro tema de la seguridad tiene que ver con la autentificación, es decir, y la privacidad. No tienen que irse muy lejos, una de las islas de acá no tiene control, y si se fijan al costado del equipo, yo estaba viendo y iba a sacar una foto para ponerlo, van a ver un montón de pilas de papeles de todo tipo, ya está todo mezclado. Si ven ahora, no nos miento, hay mail, hay papeles, presentación, está todo mezclado. Básicamente ese es el tacho de basura que nosotros veíamos en una de las presentaciones. Eso sucede ¿por qué? Eso sucede porque la gente manda a imprimir, pero como son islas de impresión, que es lo que normalmente nos encontramos hoy en las empresas y que lo que normalmente nosotros proponemos, tiene una salida de impresión libre, a lo cual la gente manda a imprimir, pero a veces no retira sus impresiones. Entonces, uno de los factores tan importantes para nosotros poder ofrecer a los clientes es no tires todas esas impresiones, o sea, no gastes papel, no gastes impresiones, usá lo que realmente van a sacar. Eso ya es un punto importante, ¿está bien? En el costo, ¿sí? Otro costo que estuvimos viendo en otros talleres era el hecho de, con un simple clic, decirle a un grupo de usuarios o a toda la empresa, ahora vas a imprimir en doble faz, ¿no? Entonces eso es genial porque fíjense que con dos cosas que yo implemento le hago bajar fácil un 40% del costo a la empresa. Entonces nos vamos de nuevo, como hablamos en otros talleres de forma más extensa en la teoría, nos vamos a centrar en los beneficios que tiene. Primero, el software de Toshiba embebido ya dentro del equipo, o sea, no lo tenemos que pagar de alguna manera, no tenemos que cargar con diversos costos que ahora vamos a hablar, de nuevo vamos a hacer un refresco, y un poco más extensivo otras herramientas, ¿sí? Como PaperCut. Ahora, Leo, vamos a la primera. Sí. Ahí deberías comparar el FMS versus PaperCut. El FMS es el que hace informes de varias máquinas de Toshiba. Ok. Pues si no estás comparando un software que hace un parque contra una máquina sola. Ok. Ahora igual eso es un punto, pero ahora les voy a explicar bien. ¿Cuál es la ventaja de este software? Uno. Bien embebido. Bien embebido. ¿Qué le trae a consecuencia al cliente eso? ¿Qué implica para el cliente que viene embebido? No ¿No gastan en qué? Hardware. Un ahorro, no tiene hardware. ¿Por qué en hardware?
No hay un servidor para instalar. No hay servidor. Bien. No hay nada. Acordate, eso es un punto que me acabas de mencionar recién Y vos. el personal de IT. Todo. Personal Ah. de IT, ¿qué más? Tienen que disponerme una virtual, mi hardware, personal de IT, otro backup más. Eso es el punto, todos estos puntos, ¿se acuerdan que lo estuvimos charlando en uno de los talleres? Para el mantenimiento anual. Mantenimiento anual, bueno. Todo eso implica el software que él acaba de mencionar. Lo más importante y lo potencial de esta herramienta es que yo prendo el multifuncional y yo tengo listo todo esto, sin necesidad de infraestructura, sin necesidad de una persona de TI, sin necesidad de backup, sin necesidad de pagar mantenimiento. Y dicho sea de paso, ¿se acuerdan otros los talleres? No es lo más importante, pero también hay costo. Es menos costo en el presupuesto. Pero tampoco hace tan a la cosa. Nosotros le vamos a, tengan en cuenta que nosotros le vamos a ahorrar mucho más al cliente de lo que vale una solución como FMS, inclusive de PaperCard. Porque esto, como vos pediste la otra vez, esto va directamente a los costos. Yo acá tengo un costo, pero lo que le voy a hacer ahorrar al cliente es mucho más de lo que va a pagar por esto. Ahora, vamos a centrarnos en esto. No tenemos nada que instalar, no tenemos nada que solicitarle al cliente, sino implementarlo. Pero más que implementarlo es hacerle entender, mostrarle al cliente todos los beneficios de esto. ¿Ah? Entonces, a su vez, ahora vamos a ver cómo este software tiene herramientas muy potentes. No, obviamente no es PaperCard, pero está embebido en el equipo. Y lo más importante es, a veces, tener una autentificación. ¿Sí? Ahora yo quiero hacer acá que entiendan lo siguiente, que es difícil, pero a ver, traten de entenderlo. Una cosa es la impresión, retener la impresión, y otra cosa es retener a los usuarios. Básicamente, yo voy al multifuncional, me paro delante de la pantalla, y el multifuncional puede tener dos condiciones. O estar abierto al público, o sea, toco y hago lo que quiero, copio, escaneo, libero impresión, o sea, abierto al público. O trabado, es decir, decime quién sos para poder hacer algo. Como un cajero Baneco, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, perfecto. Pero eso no implica, en el ámbito Toshi únicamente, estamos acá en la primera parte, no implica que las impresiones salgan directamente. O sea, que yo me arrime hasta el multifuncional y que el multifuncional me diga poné tu PIN, por ejemplo, o decime cuál es el usuario y contraseña tuyo, o pasar la tarjeta, no implica que Virginia, por ejemplo, mande a imprimir y salgan las impresiones. Van a salir. ¿Se entiende hasta ahí? Son dos pasos, por decirlo de alguna manera. En el ámbito Toshiba únicamente, puramente Toshiba. Para eso, yo tengo que implementar otro segundo nivel. O sea, uno es trabar el panel, ¿no? Acá le pongo un tilde, despliego algo, le digo activar y ya pum, se trabó el panel y a otra cosa mariposa. Ahora, otra cosa distinta es activar la impresión segura, por decirlo de alguna manera, ¿está? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Una cosa es que el panel esté trabado, pero las impresiones van a salir directas igual, ¿sí? ¿El multifuncional controla que imprime? Sí, lo controla, tranquilo, no pasa por ahí, pero pasa porque igual las impresiones salen, el multifuncional no las retiene. Para hacer la retención de impresiones ustedes tienen dos herramientas, que ahora las vamos a ir viendo en el Top Access. Una es hacer que mi impresión sea privada, que es un muy buen ítem a implementar, a ofrecer, a hacer, a que el cliente tome conciencia de la función de la implementación de esa función, que es la impresión privada. Es decir, Virginia, si tiene impresión privada, no va a salir todo lo que imprime, lo va a tener que ir a retirar. Entonces, ahí sí, ella manda a imprimir, va al multifuncional, se loguea, o sea, el multifuncional ya sabe quién es, y a su vez retira sus impresiones privadas. Eso hasta los multifuncionales Toshiba grises. A partir, no lo vamos a ver en este taller, pero a partir de los multifuncionales negros, como ven en la foto, pueden disponer de una función que se llama Multistation, que lo vamos a ver quizás en el próximo taller. La función de Multistation, que básicamente es ir con un pendrive, ponérselo al equipo y decirle transferite la licencia, o sea, habilito la licencia de esa parte de software que está dentro de este multifuncional. Y lo que hace es, no sé si se acuerdan, lo vimos en un taller, esa pirámide de triangulación, de sincronización entre los multifuncionales. Donde ahí sí, un usuario manda imprimir a un driver genérico en la nube, vamos a decirlo central, un driver central, y los multifuncionales, depende de donde yo me voy a autentificar, retiran la impresión. Eso lo vimos en otro taller. No sé si el último o el último.
equipo que pueda replicar. Hasta 10. Pero bueno, multistation lo dejamos de lado. Ok. Pero lo que quería que ustedes entiendan es, una cosa es la seguridad, o sea, quién se logue, y otra cosa es cómo voy a liberar la impresión, cómo me lo retiene la impresión. ¿Está bien? Con los grises, impresión privada. Con los negros, impresión privada o multistation. La impresión privada gratis, el multistation es una opcional. Ok. ¿Bien? Es de esa manera. Bueno, entonces ahora nos vamos a esta parte que es, vamos a ver primero la pantalla del Top Access. Nosotros en este momento estamos conectados a un multifuncional gris. Puntualmente es el iStudio 4555C. No sé si que está acá en esta isla. Bueno, yo les voy a mostrar algunas herramientas que ya están incluidas en el equipo. O sea, ¿qué opcionales le pusimos al equipo para hacer lo que les voy a mostrar? Ninguna. Lo hace el propio equipo, las herramientas de software que tiene embebidas. Y que es un diferenciador muy importante a la hora de mostrar, mostrar las diferencias, ¿no?, con un competidor. Nosotros, para el caso, nos vamos a loguear como administrador del equipo, porque obviamente vamos a configurar ciertas cosas, vamos a manejar cierta información del equipo, determinada configuración. Entonces, fíjense que el multifuncional, ya por empezar, lo que hace es lo siguiente. Muy importante. Sabe, esto lo hacen todos, pero la forma que tiene Toshiba de manejar los registros es ideal. Es uno de los mejores que he visto en el mercado. Fíjense que, por ejemplo, el multifuncional acá me está informando acerca de estados. Por ejemplo, el estado del tono, el estado si tiene o no tiene, ¿cómo se llama? Opcionales, el estado de las bandejas, el estado del disco rígido, etcétera, etcétera. Pero, está bien, esto es un pantallazo, pero a su vez, el multifuncional está guardando los registros de todo lo que pasa. Todo lo que sucede. Si yo abrí una casetera, me guarda registros. Si la casetera quedó abierta, me guarda registros. Si el papel se trabó, me guarda registros. Todo, guarda registro de todo. Es decir, que nosotros, atención, de forma negativa, el cliente puede decirles, mira lo que me pasó. Entonces puede reflejar también un nivel de servicio. Tengan cuidado con eso. A su vez, el multifuncional va a mostrar su sistema de spools de trabajos, ¿sí? Es multitarea el multifuncional, es decir, por ejemplo, uno puede estar escaneando, otro puede estar imprimiendo, pasando mail y todo en simultáneo. Para eso, el multifuncional va a mostrar distintos spools. Esos son los trabajos que se están ejecutando en ese momento. Pero lo más importante de todo esto es que el multifuncional, por empezar, ya guarda los registros de impresión, ¿sí? Sabe quién lo hizo, qué hizo, cuándo lo hizo, en qué papel lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces, y eso ya se lo guarda, ¿sí? Es como ahí empieza la actividad simil papercut. Obviamente acá en esta pantalla que vemos me muestra los últimos, creo que 100, ¿no, Gaby? Una cosa así. Rápidamente me muestra los últimos, pero yo puedo exportar toda esa información. Con las portadas es mucho más. Claro, con las portadas es mucho más. Y acá, bueno, está de nuevo el registro de impresión, el diario de transmisión, de recepción, de faxes, el registro de escaneo, qué escaneos se conformaron, dónde se conformaron, si localmente en el disco rígido del equipo, o se fue a la red, o se fue a un mail, si fue exitoso o no, etcétera, etcétera. Y luego está esta parte que es, creo yo, la más abundante en cuanto a características de beneficios que nosotros le podemos ofrecer a los clientes, que tiene que ver con la administración de los usuarios. Esta es la otra pata papercut, vamos a hacerlo de una manera. Entonces, ¿qué se puede hacer con un multifuncional Toshiba? Se pueden crear cuentas de usuario o importar cuentas de usuarios desde un sistema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un Active Directory, que es donde ustedes se loguean a la mañana contra ese servidor le puede suministrar la lista de usuarios, o se pueden crear usuarios a demanda, o se pueden crear papercut, si está en un sistema papercut puede crear esos usuarios, o los podemos crear nosotros, localmente en el equipo. Podemos crear usuarios, podemos crear grupos de usuarios, ¿sí? Podemos crear grupos de usuarios, podemos gestionar las funciones del equipo,
Es decir, vamos por partes. Primero vamos a crear un usuario. Vamos a crear el usuario, yo no sé si le puse editar, puse nuevo, sí. Vamos a crear el usuario de Ojeda. Se va a autenticar sobre el equipo, ¿tá? Vamos a ponerle un ping a Virginia Ojeda. Acá le puedo poner un ping, información de la tarjeta, si este multifuncional tuviera lector de tarjeta. Y ahí quiero hacer una parada, primera parada. ¿Se acuerdan la pantalla que vimos de PowerPoint? Autentificación. Con usuario y contraseña, la más perjudicial para los clientes, vamos a decir así, porque tienen que completar muchas cosas, tienen que poner el usuario, la contraseña, a veces muy largo. La segunda, que es práctica, es el ping. Es muy práctico para los usuarios escribir, no sé, 7854, por ejemplo, ya está, ya abrió. Y la otra más práctica todavía es la lectora de tarjetas. Pero eso tiene un costo, obviamente, la lectora de tarjetas. Yo les hago una pregunta. Al multifuncional Toshiba, sin ningún software, sin nada, ¿le puedo poner una lectora de tarjetas? Pero luego ya viene con sí. No, ¿cómo? No, bien. No, ninguna trae. Viene con el espacio ese fashion, pero adentro tenés que meter la lectora de tarjeta opcional. Ningún modelo que... Pero yo les hago una pregunta. ¿El concepto de lectora de tarjeta funciona con Paper o funciona con el multifuncional solo? Con el multifuncional. Solo también. Sí. Bien, perfecto. Entonces para eso sirve esto. Para la información de tarjeta o PIN en el caso que quieran. Después este usuario, yo le puedo agregar funciones o lo puedo meter dentro de un grupo. Vieron que yo podía crear grupos. Sí. Entonces puede pertenecer a un grupo. Un grupo puede ser tranquilamente, por ejemplo, un centro de costo, un departamento. Pero a su vez están los números de departamento, ¿ven? Entonces yo a este usuario lo puedo asignar a un departamento. Por ejemplo, departamento de capacitación, curso, test, vamos a poner un test. ¿Está bien? Y Sí. a su vez yo le puedo configurar cuotas de impresión. Entonces, ustedes me van a decir, ¿vieron cuando yo les dije por qué a veces, y Toshiba por ahí puso en un punto un freno para no empezar a competir 100% con Paper? Porque esto es como un paper, básicamente. Mini paper. Un mini paper, claro. Yo le asigno cuotas, yo le puedo poner una cuota color al usuario. Entonces simplemente lo activo y le digo cuántas páginas color. Ahora fíjense esto, si yo quiero que este usuario no imprima color, pero el driver es color, porque a mí no me interesa estar diciéndole, mira, vos te vas a entrar el driver blanco y negro, o por políticas de la empresa que es más complicada a nivel políticas de AD. La empresa ya tiene que ser grande para que tenga políticas de dominio. Entonces el driver, a veces, algunas funciones, eso es lo que trae a consecuencia que el driver a veces está grisado para los usuarios. Hay cosas que no pueden tocar. Pero es más complicado eso. Pero nosotros, de manera sencilla, para una pequeña pyme, nosotros podemos activar esto. Entonces yo le digo, cuota color 0. Significa que ese usuario no va a poder imprimir en color. Y a pesar de que tiene el driver de color. ¿Se entiende? O, por ejemplo, le digo, no sé, 500 páginas mensuales. En otro lugar le digo, cómo resetea ese control. Y lo mismo pasa para el blanco y negro. Ahora, si yo lo dejo desactivado el blanco y negro, es ilimitado para este usuario. ¿Entiendes? Bueno, perfecto, listo. Y ahí creamos a Virginia. ¿Dónde se creó Virginia? Localmente en el equipo. Ahora después vamos a ver una serie de cosas centralizadas. Bien, entonces, lo mismo pasa cuando yo lo meto dentro de un grupo. Virginia puede pertenecer dentro de un grupo. Pero a su vez, yo a Virginia, si en la ficha de Virginia, yo le puedo decir qué es lo que hace dentro del multifunción. Una vez que se identificó Virginia y entró, ¿qué es lo que hace? Es un operador de escaneo, es un operador de copiado, es un account manager, es una persona que maneja justamente todo lo que estamos viendo. Es impresión, es un operador de impresión, o sea, tiene más privilegios todavía, tiene algunas funciones habilitadas. Es un operador de e-filling, es decir, ¿se acuerdan del e-filling, que es el sistema, lo estuvimos hablando para aplicaciones como departamentos de calidad, marketing, ¿se acuerdan? Ventas y marketing, todo lo que prácticamente fue un taller esto. Bueno, esto va a ser una persona que administra el e-filling, o sea, fíjense que acá estamos hablando de roles de los usuarios, roles de grupos de usuarios y funciones de administración del sistema. O sea, tengo dos roles distintos. Tengo una persona que administra el sistema y que va a hacer, una va a hacer una cosa, otra va a hacer otra. Y a su vez tengo los grupos de usuarios que también les voy a permitir hacer determinadas cosas. Como, no sé, pasar fax, que es un usuario de color, un usuario de full access, solamente impresión.
Le puedo decir que ese grupo es solamente impresión, no van a poder ni escanear siquiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acá gestiono yo, puedo crear nuevas funciones también. ¿Sí? Yo puedo crear nuevas funciones y después, obviamente, asociarlas a los grupos de usuarios. La idea es asociarlo a los grupos de usuarios o usuarios. Si lo tengo sueltos, obviamente lo puedo asociar a un usuario. Y acá yo la nueva función le digo qué es lo que quiero. Fíjense que yo no estoy tocando ningún servidor, no tuve que instalar nada. Yo prendí el multifuncional y yo ya estoy usando Ya todo. con el TOS hace todo eso. Yo a través de la web accedo y hago todo esto. Y después está la gestión de departamentos, que acá vendría a ser, esta función está más asociada a centro de costos. ¿Se acuerdan que a Virginia la pusimos dentro del departamento test? Bueno, yo puedo crear un nuevo departamento y entonces ahí está. Ahora, lo más importante acá es que, por ejemplo, vamos a crear el departamento de ventas. Le vamos a asignar un pin al departamento de ventas. Y al departamento de ventas le vamos a decir, activamos la cuota color y vas a tener hasta 2000 impresiones color. Y la blanco y negro y vas a tener hasta, no sé, 10.000 páginas color. Entonces, toda la gente que pertenezca a este departamento va... Exactamente. Yo al usuario, como vimos en la ficha de usuario, no se lo tengo que decir. Yo creo el usuario y le digo, este usuario pertenece al departamento de ventas. Ahora, fíjense esto, que está, yo lo que a veces mostrar el software mucho no me gusta porque a veces confunde. Uno ve algo que dice, ah, claro, está bien lo que me muestra, pero en realidad no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos al circuito del cliente y las soluciones que le damos al cliente. Todo muy lindo en las pantallas y es obvio que hace esto, pero no es tan obvio. Porque otras marcas no lo hacen. Hay que invertir plata. Como vimos en otros talleres, hay algunas marcas que para hacer esto hay que poner el software. Para poner software, el cliente tiene que poner un servidor. Claro. Inclusive, y les voy a decir una cosa, en la gran mayoría de los casos, ese software que ponen tiene base de datos. O sea que a su vez, si ustedes van a una empresa más grande, se van a topar con varias trabas. O varias cosas que sortear, negociar, que tiene que ver con, primero el administrador de IT, que te va a tener que dar un servidor para que instales el software. Segundo, te va a tener que abrir los puertos para que ese software, porque eso va a estar en un servidor. Normalmente las empresas los servidores los tienen isolados, los tienen separados y está filtrado qué es lo que va y viene del servidor. Con lo cual, si ese software a su vez va a trabajar con algunos puertos, con el multifuncional para conectarse, van a tener que abrirte la seguridad para que ese software se conecte. Y a su vez van a tener que disponerte de ese servidor. Pero si la solución, que en la gran mayoría de los casos sucede eso, es con base de datos, a su vez te van a relacionar con el DB Owner, con el DB Admin, que es la persona que administra base de datos. Entonces te va a decir, ¿para qué base de datos vas a instalar? Y ahí empezamos. ¿Y qué puerto va a usar la base de datos? Y le vas a tener que pasar documentación de la base de datos y todo eso. O sea que, fíjense, ¿no? En la complejidad y lo que nosotros le estamos dando en cada multifuncional es gratis al cliente. Lo que quiero que ustedes transforman que ese gratis no sea gratis, que sea un valor que sea un valor competitivo, ¿se entiende? ¿Cuánto le ganan? ¿Cuántos centavos por hoja le ganan? ¿Cuánto le gana en costo el equipo? ¿Y cuánto ustedes le van a hacer ganar al cliente? ¿Se entiende? Por eso a veces mostrar los software no me gusta mucho porque a veces, sí, esto, así, es lógico, porque uno está acostumbrado a manejar pantallas. Pero otra cosa es llevarlo a la realidad, llevarlo a los beneficios del cliente. ¿Y a qué problemas le soluciona el cliente? Perdón, Esto, sí. Porque lo bueno es decir acá que la mayoría de las marcas no incluyen esto. No incluyen, claro. Este es el valor agregado porque lo trae un equipo Toshiba. Exactamente. Y además, fíjense esto, vamos a llevarlo a la práctica esto. Ideas de todo lo que estuvimos viendo en el taller. ¿Se acuerdan centros de gráfica? Sí. Los centros de gráfica para las empresas normalmente tienen cuenta corriente. Bueno, yo con toda esta gestión de usuarios, grupos, gestión de funciones, gestión de departamentos, yo lo que puedo hacer es que, por ejemplo, el departamento de ventas, yo puedo crear una empresa que es Ranco y a su vez creo un departamento de ventas, ¿sí? Y a su vez, entonces, yo tengo con esta administración que yo hice dentro del multifuncional, yo tengo qué operador imprimió para el departamento de ventas de la firma Ranco. Entonces yo a fin de mes yo puedo sacar eso porque fíjense que la información del departamento de ventas por mes me dice todo el recuento de impresiones que hizo.
más allá de los logs de los registros de impresión por usuario, que eso lo sabe el multifuncional, vamos a ver dónde se saca todo eso. Pero yo rápidamente necesito facturar. Yo centro de impresión, necesito facturar el arranco. ¿Puntualmente a quién? Al departamento de ventas, porque en realidad 3 departamentos me vinieron a pedir impresiones. Entonces yo los tengo identificados. Entonces yo voy a decir, ¿sabes que el departamento de ventas te hizo, no sé, ¿dónde está el resumen de impresión? Acá. Contador de trabajo de impresión. Te hizo tantas impresiones en A3 y tantas impresiones en A4. Color y blanco y negro. Acá está. Ventas. A su vez, ¿qué otro tengo? Tengo el departamento, no sé, de capacitación. Listo, capacitación hizo tantos manuales, acá está. Entonces tengo por departamento, por centro de costo, por empresa y qué operador me hizo. Porque a su vez la máquina sabe quién le mandó a imprimir y a qué centro de costo asociado. O sea que, ven que está todo completo. O sea que, por ejemplo, para un centro de gráfica, esto es fundamental. Porque lo ayuda en la facturación a los clientes, le reordena y además, obviamente, lo primero que van a dar los centros de gráfica es, por lo menos tengo control de mis operadores, además. Claro. ¿Está bien? Pero más allá de eso, yo tengo un resumen desglosado por cliente y por centro de costo dentro de los clientes. O sea, yo me quedo tranquilo. Puede ser que los trabajos vengan de arranco y ya está. Entonces tengo empresa arranco y se terminó. Pero a su vez puedo tener centros de costo dentro de la empresa. Puede ser un estudio de abogado. Claro. Exactamente. Estudios de abogado, otras ideas. Fíjense. Tienen ideas y se van a dar cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la exportación de trabajo? Yo tengo otra opción acá que es exportar trabajos de impresión. Entonces, acá lo que hago es, hay una serie de cosas, pero yo puedo exportar, por ejemplo, la información de los usuarios, los contadores, ¿sí? Puntualmente los usuarios, o puedo exportar los trabajos de impresión, las funciones de la información de los departamentos, y entonces de esta manera yo lo que puedo hacer es sacar los registros completos, que normalmente dependiendo del espacio que tiene un multifuncional, más o menos, y dependiendo del volumen que hizo el cliente, más o menos son de unos 3 a 6 o 7 meses para atrás de registros. El multifuncional a su vez tiene algo que es muy piola, que lo que hace, por ejemplo, yo quiero sacar la información de usuario, entonces le digo crear un archivo. Y lo que hace es me crea un archivo, me lo arma y ya está listo para exportar. ¿Ven que este es un archivo de Excel? Sí. Pero no me lo sacó. En realidad es hasta eso. Él lo tiene, funciona como servidor. Me lo armó y me dijo, mira, a esta fecha, hay un registro de impresión, en este caso, por ejemplo, un registro de información de usuario, que es la lista de usuarios creadas dentro del multifunción, y acá está el archivo Excel. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo lo quisiera, bueno, en este caso le tengo que decir guardar enlace como si se descargara en internet Sí. algo. Google. Sí, exactamente. Entonces, de esta manera, lo que se puede hacer es exportar registros completos basados en tipos de agrupaciones. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, de esta manera hay toda una serie de consecuencias que nosotros le traemos al cliente, beneficios en cuanto a la baja de costos y la administración de ese parque. Otra cosa que les quería mostrar es, ustedes en este ámbito netamente Toshiba, ¿cómo hacen para que un usuario pertenezca? ¿Sí? Eso lo tienen en el driver. Entonces, en este caso, vamos a imaginar que ese es el driver de Virginia, y entonces yo le digo, en el driver, le digo, esos estaban otros, si me lo recuerdo, acá está. En realidad, ni hace falta decirle esto, si quiero, porque la primera vez que mande en Virginia ya se le crea. Y yo después puedo editar eso y agregarle y cambiarlo en grupo. Tipo como Paper, que la primera vez que imprimen se crea el usuario. Bueno, pero acá, de esta manera, yo puedo poner BOGEDA, entonces este driver va a mandar como BOGEDA y le puedo decir que va a cargar al departamento de ventas. Entonces yo aplico esto y automáticamente Virginia, cada vez que manda a imprimir, se le va a cargar al usuario y al centro de costo ventas. Entonces, vamos a hacer así, imprimir página y listo. Hay una función también que es para, por ejemplo, los centros de impresión, está muy piola, que es yo en el multifuncional, en la parte de administración, en alguna parte de administración, a ver si me acuerdo exactamente dónde está, porque tiene un montón de cosas. Rápidamente, a ver si lo saco. En la parte de seguridad,
yo le voy a decir acá, ajuste de departamento. Si yo, ven que está desactivado porque está abierta la pantalla acá. Pero si yo le digo activar, que no lo voy a hacer obviamente porque es un multifuncional productivo, cuando yo le digo activar, automáticamente se va a trabar la pantalla. Y va a pedir identificación. Está con el simple hecho de activar esto. A partir de ese momento, cuando Virginia mande a imprimir, la impresión tiene que pertenecer a un centro de costo. ¿Sí? En este caso, lo pusimos en el driver, el centro de costo. Pero ¿qué pasa si yo agarro y a este driver no le pongo centro de costo? Yo hago así y esto. No le pongo código de departamento. Pero yo al top access le digo que vos requieras. Hay una función acá que dice que imprimir, si yo activo esto, dice que se exija el centro de costo. Entonces, si yo no le pongo nada al driver, no lo configuro, cada vez que Virginia manda a imprimir, le va a saltar una pantalla y le dice, decime a qué centro de costo va a pertenecer esta impresión. Entonces, eso es para los operadores de gráfica. ¿Por qué? Porque entonces ahí el operador le va a decir el centro de costo, ventas de arranco, que es el código, no sé, 5832, como sea que se configure. Entonces, esa impresión se cargó al centro de costo, ventas de la empresa arranco. ¿Se dan cuenta? Tan simple como eso. Ni siquiera hace falta poner nada. Entonces, yo con poner un tilde dentro del top access, el multifuncional, cuando llega la impresión, le devuelve al usuario y le dice, decime el centro de costo o anular la impresión. O sea, tiene que estar cargado a algo o no sale nada. Eso lo devuelve el multifunción. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? A su vez, si, ya que estamos acá, Virginia quisiera imprimir de forma privada, esto en el driver siempre está presente. Ustedes apenas abren el driver, se les presenta esta pantalla. Y está en impresión normal. ¿Sí? Que típicamente que es mando a imprimir y sale la impresión. Pero ella puede elegir, a su vez, impresión privada. Y asignarle un pin a la impresión privada de ella. ¿Está bien? Exactamente. Entonces ella manda a imprimir. O sea, en este caso vamos a hacer así. Y mandamos una página de prueba. Ahí va. Y a ella le queda acá, si nosotros vamos a los trabajos y vemos qué trabajos tienen el spool pendientes, vamos a ver que hay una del administrador, porque yo estoy logrando con los administrador. Acuérdense que las Toshibas saben quién está usando eso. Pero, bueno, en este caso va a ser la página de prueba y está en impresión privada esto. Impresión privada, a su vez, el sistema tiene, en algún lugar de la parte administrativa, le dice cuánto tiempo va a dejar esa impresión privada. Y después la vuela si alguien no la sacó. Bueno, ahí ya tienen todo el costo perdido de los clientes en esa función. Es como PaperCut, es muy similar. Es muy similar, no digo que es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, yo como administrador voy a borrar esto porque si no va a quedar ahí pendiente. Y ahora nos vamos a PaperCut. ¿Sí? Vamos a hacer el espejo ahora. ¿Sí? Hasta acá lo que vimos fue esta parte. ¿Sí? Con los multifuncionales Toshiba. Algunas de las cosas, pues son muchas más, pero no nos alcanza el taller. Vamos a ver un espejo de todo lo que vimos rápidamente en PaperCut. Cuando el cliente adquiere PaperCut, más allá que la Toshiba venga embebido con el top access, siempre se mantiene funcionando. O sea, no es que deja de cumplir su función. No, cuando la Toshiba pertenece a PaperCut es como una esclava. De hecho hay que apagarle toda la seguridad. Todo ese software hay que desactivarlo a través del código 08 y Top Access para que la multifuncional pertenezca, sea esclava del servidor de PaperCut. Pero todo, hasta el panel. El panel del multifuncional ya cambia. Ya no es la interfase del Toshiba, sino que es una página web que está alojada dentro del servidor de PaperCut. Hasta eso. Todo lo que toca el usuario en el panel, en realidad es una página web, es un monitor del servidor de PaperCut. Todo. Se hace esclavo total de PaperCut. El multifuncional, para él lo único que va a hacer es liberar las impresiones o escanear y toda la relación va a ser contra el servidor. Entonces seguimos en el hand-on y vamos a ver, por ejemplo, cómo vemos esta información con PaperCut. ¿Y cuáles son las diferencias? Fíjense que sucede lo mismo. Yo tengo usuarios dentro de PaperCut que los puedo crear localmente si quisiera, tal cual como si fuera la Toshiba. Pero acá ya tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
que yo creo un usuario en Papercat y lo creo una vez. En cambio, en la Toshiba, ¿por qué? Porque es un servidor. Y todos los multifuncionales dependen de ese servidor. Ahora, en la Toshiba, yo creo un usuario y lo creo en un multifuncional. Si están en red no podés... Lo que puedo hacer, si son las grises, es esa lista de usuarios, crearla todo, los centros de costo de usuarios, todo en una. Agarro un master y digo, este lo hace el multifuncional master. Yo cargo todo ahí. Después exporto eso y se lo importo a las otras. Entonces, todas tienen la misma información. Las negras, ¿no? Y las negras, a través del opcional multi-station, ¿sí? No hace falta hacer nada, sería como un paper. Hasta un paper que hasta 10 dispositivos. ¿Se dan cuenta? Porque yo voy a crear un usuario en una y se replican en todas. Pero esto es central. Este usuario lo estoy creando yo en el servidor de Papercat. ¿Se dan cuenta? Bueno, y entonces a su vez tengo la administración de grupos, la administración de cuentas, departamentos, centros de costos y la lista de impresoras. Obviamente acá ya nos vamos a otro esquema, que es, fíjense que en la pantalla del servidor no solo con Papercat estoy administrando este servidor, sino que estoy administrando otro. Fíjense que este servidor es otro. Es un servidor remoto que está en una sucursal B. Y yo estoy en casa matriz, sucursal A, que es este servidor, ¿no? Pero yo veo de un solo pantallazo, veo las impresoras que están alojadas en múltiples sucursales de un solo pantallazo, y a su vez todo pasa de forma centralizada. Y todas las marcas. Yo acá voy a ver absolutamente todas las impresoras que están en la empresa. No importa la marca, no importa el modelo, mientras esté en la red, mientras esté el driver en ese print server, Papercat automáticamente va a controlar absolutamente todo. Fíjense, acá hay una Laserjet y así sucesivamente. Entonces, ya, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que yo estoy trabajando de forma centralizada. Acuérdense uno de los talleres que hablamos que es la primera instancia de Papercat, es decir, controlar la impresión. Que hasta ahí es muy económico, muy económico. ¿Está bien? Controlar la impresión para... ¿Cuál es la primera escala de usuario de Papercat? Son 100. 0.50. 0.50, bueno, 50. Es lo básico y es barato, muy barato. Manejar toda esta información es muy barato. Lo único que no puedo manejar todos los informes. Vieron como la Toshiba recién les mostré que ustedes tenían la parte de exportación en la gestión de usuarios. Estaba la parte de exportación. Esto, exportar. Registro de grupos, de información de usuarios, los registros de usuarios que imprimieron, todas esas cosas. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo los reportes acá en Papercat. Donde tengo pero es mucho más extenso esto, ¿sí? Estos son reportes por usuarios agrupados por oficinas, por centro de costos, desglose de trabajos, ¿sí? De determinadas fechas. Yo ya caigo y selecciono qué fecha quiero, o si lo quiero a medida y específicamente qué filtros quiero aplicar. Inclusive comparación entre periodos. Es decir, en la información que exporto de la Toshiba me voy a tener que llevarla a un Excel y trabajarla. Generarme yo el reporte. Acá esto me genera ya los reportes, pero inclusive mucho más extensos. Y eso a su vez por impresora, ¿sí? Es decir, yo puedo decirle el uso de las impresoras, el uso por diferentes tipos de trabajos, y así sucesivamente, fíjense. Trabajos de impresión mayor, es decir, el ranking de los trabajos, el historial de trabajos, trabajos denegados, es decir, hasta eso, lo negativo, qué me denegó y por qué me lo denegó. Bueno, es todo una serie de informaciones que es impresionante, inclusive llegando hasta la parte de medio ambiente, ¿no? O la terna de los usuarios más tóxicos y los menos tóxicos. Los más ecológicos. Sí, porque hay una que es tóxico, sí. Al revés, la invertida, porque tiene hasta eso, ¿no? Lo positivo y lo negativo, depende del punto de vista que se... los que más contaminan, los usuarios más contaminantes se llama, anda por acá. Creo que está por acá, ¿no? Si está por acá. No, eso debe estar acá. Medio ambiente. Sí, mira, impacto ambiental, los más ecológicos, los más contaminantes. ¿Ves? Acá tenés. Virginia, por ejemplo, es la más contaminante.
¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, esto es simil. Como vieron, son parecidas las funciones, ¿correcto? Lo que pasa es que, bueno, esto es más extendido y, por otro lado, a ver, podemos llegar a una conclusión de que la diferencia entre esta plataforma y esta plataforma es que esta es local o, en el mejor de los casos, en los multifuncionales negros, sincronizado a través de Multistation. Ojo que ahí es un opcional en cada máquina. Y en Papercard es todo centralizado. O sea, basado en un servidor, se centraliza todo. Y lo mejor, a ver si me ayudan y si se acuerdan, si yo me paro acá en impresoras, ¿qué era lo mejor de acá? Que podía administrar qué cliente. Todo su parque de impresión. No importa, marca y modelo. Claro. No solamente los que adquieren a través del servicio. Y si el cliente no tiene server, ¿cómo sería? ¿Papercard le suministra? No, el Papercard puede estar inclusive instalado en un Windows 10, por si el cliente. Lo que pasa es que hay un problema con eso. Tengan en cuenta que una pequeña pyme pueden contar con esa opción. Pero la diferencia, ustedes saben cuál es la diferencia entre mínimamente, porque hay un mundo de diferencia entre un desktop y un server. Un desktop permite hasta 10 conexiones máximas. ¿Sí? O sea, 10 personas se pueden entrar de alguna manera, o sea, a una carpeta compartida, usar la impresora, todo. Después de eso ya, pum, se corta y el texto no lo deja. Ya tenés que comprarte un server para eso. ¿Sí? Ojo con eso, tenganlo en cuenta. Pero sí, obviamente, ya es un server, pero los beneficios acá son muy grandes. Por ejemplo, fíjense que les voy a mostrar sobre una impresora, por ejemplo. Sobre una impresora, pero en realidad esto se puede aplicar a un grupo de dispositivos. Orientados a pisos, por ejemplo, o áreas. Pero si yo le digo filtros y restricciones a este dispositivo, yo le puedo decir a esto. Convertir a todos los usuarios o los siguientes grupos. A todos los usuarios, listo, aplico. Ya está. Listo, con un tilde ya le cerré la mitad del papel al cliente. ¿Qué le implica la mitad del papel? Los costos de la mitad del papel. Todos los meses, saquen la cuenta, los 12 meses, un año, cuánta plata le están haciendo ahorrar. Con un tilde nada más que apliqué. Esta es la versión básica, ¿no? Ojo, con las Toshiba también puedo hacer eso. ¿Está? Sí, con las Toshiba también, sí, de diversas maneras. Es más, no los quiero porque esto ya es un poco más técnico, no. Pero hay una función que hasta desde los ERP, los sistemas de gestión, si mandan a imprimir directamente la Toshiba, yo le puedo generar un puerto donde le digo a ese puerto vos hacés tal o cual cosa, comportate de tal manera. O sea que ni siquiera usando driver yo también puedo forzar a que esa cola de impresión por alguna manera tenga digamos, una forma. Así que, bueno, estas eran las dos comparativas, hacia grandes rasgos, ¿no? No era entrar en detalle, pero principalmente lo que tiene que ver con user management, gestión de departamentos, ahorro de costos, control de las impresiones que no se tiren, en los dos ambientes. Esta es una presentación que yo tengo, que después si quieren se las paso, que la armé acá porque había una serie de confusiones, ¿sí? Y quiero verla con ustedes también, compartírsela principalmente porque puede ser importante. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para armar un esquema Papercard con Toshiba y con Canon? Para eso yo tengo otra presentación acá, que es esta, por eso yo la tengo separada porque les puedo pasar esto si quieren. ¿Qué se necesita para Toshiba? Primero, la licencia por dispositivo. ¿Sí? O sea, si yo quiero hacer seguridad, es decir, full printing, básicamente tener el multifuncional, ¿sí? Y que este multifuncional reporte al servidor de Papercard y que cuando viene un usuario se autentifique, pase la tarjetita ahí. Entonces, para eso primero yo necesito algo acá, que esta va a ser la comunicación con el servidor. Este es el software, es una licencia nada más, el código normalmente es SC. Y básicamente esta es la licencia del software, tanto de Canon como de Toshiba. Por acá anda el logo Toshiba, Canon y Toshiba. Vamos a andar el logo Toshiba. ¿Está? Esa es la licencia, ese es el código. El segundo, para los multifuncionales grises, esta licencia, que es un código de Toshiba, que es el GS1020, ¿sí? Que viene este pendrive chiquitito, que lo que hace el técnico es ponerlo y transferir la licencia al equipo. Se puede reutilizar.
Eso es lo que yo quería que se llevaran una idea. Y el tercer punto es este código, que es, por ejemplo, un lector de PPK. Están también los lectores de Toshiba. ¿Cuál es ¿Te acordás del código de Toshiba? No. Pero bueno, están los de Toshiba, tienen el sticker azul, ¿no? Sí, pero Pero es el mismo lector. es lo mismo. Es lo mismo. Y este, si digamos, el código PPK es el REL 07, que es el hardware. ¿Vale? Que, de nuevo, si el multifuncional no va con autentificación con PIN, usuario y contraseña, tiene que ir con esto, para que pase la tarjeta. Sería el mejor de los casos, ¿se acuerdan? A futuro van a estar disponibles los biométricos. Por eso le pongo opcional. Ya. Ah, sí, biométrico. Sí. El problema del biométrico es que no sé cómo lo va a resolver, que el biométrico hay que configurar uno por uno. El usuario tiene que ir a cada dispositivo a configurar el dedo. Cada usuario. Cada usuario. En cambio acá, ustedes saben cómo trabaja tanto Toshiba como PaperCut, o sea, Toshiba Top Access, vamos a decirlo, y PaperCut, se registra el usuario, es decir, cuando la primera vez que va a imprimir el usuario, pasa la tarjeta y tiene que loguearse, entonces se relaciona esa tarjeta con el usuario. Y ya está, y listo. Y después cualquier lector que utilicen... ¿Y la configuración independiente compleja es? ¿Que tiene que hacer uno por uno? No, lo del biométrico no sé todavía, eso... Me imagino que parecido. Debe ser parecido, pero lo que pasa es que lo tiene que hacer uno por uno. sí, No sé si más adelante resolverán eso. Pero ¿por qué pongo opcional acá? Capaz que es igual. Te Claro. pide Capaz se usuario, contraseña y huella, y te queda unido. Claro. Todavía no lo vemos funcionar. Claro. ¿Por qué pongo opcional acá? Porque esto sí puedo usar opcional. Es decir, mínimamente necesito, para que PaperCut controle los multifuncionales, necesito este código y este código, los grises. En los negros ya esto ya está incluido. O sea, solamente necesito este por Excepto multifunción. la línea 2000 negra que sí lo necesita. Ah, la 2000, ¿no? La 2000, sí. Ah, verdad. La más chiquita de las negras necesita todavía este De hardware. color. Y si no, esto, pero por cada multifuncional es esto. Y esto, en el caso de que fuera lectora de tarjeta. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que nosotros lo estuvimos viendo. El retorno a stock, tengan en cuenta algo. Porque hay cosas que se reutilizan. Entonces también juega un poquito en el costo eso, en las propuestas que hagan. ¿Qué pasa si hay un cambio de equipo o una baja de cliente a fin del contrato? Imaginen que tiene un contrato de 24, 36, 48 meses. Termina ese periodo. ¿Qué es nuestro y qué no es nuestro? ¿Ah? ¿Qué retorna a stock? Sí, debe desinstalarse previamente. Ah, el primero. Ahí va. Esto retorna a stock. ¿Sí? Lo podemos reutilizar. Es decir, que si nosotros pagamos un GS1020, podemos utilizarlo en otro cliente a futuro. Con lo cual, sí tiene un costo, pero si después lo vamos a usar en otro cliente, ese costo al otro básicamente le va a salir gratis. Porque eso se reutiliza. ¿Hasta cuántas veces, Gaby, se utiliza el GS más o menos? ¿No te acuerdas? No, tiene un contador. La máquina te va diciendo tantas veces que te Vos quedan. lo podés desinstalar y lo volvés a instalar. No, pero te cuenta cuántas veces lo desinstalaste. Pero no hay un límite para la desinstalación. Sí, te lo dice la máquina. Pero bueno, esto puede retornar a stock. Debe desinstalarse previamente al equipo que lo porta. Es decir, yo le pasé la licencia, ese equipo tiene la licencia de GS1020, yo después le saco el GS1020. Queda con la licencia el equipo. ¿Tá? Ese GS1020 es importante que yo anote, por ejemplo, el número de serie en la cajita, a qué equipo pertenece. ¿Sí? Entonces después, cuando termine el contrato, o se va a bajar el cliente, o, atención con esto, se cambia el equipo, ojo con esto, me tengo que acordar de ir con el pendrive, ponerlo y liberarle esa licencia, que vuelva al pendrive y quedarme con el pendrive. Entonces yo lo puedo reutilizar en otra empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces el costo para la segunda empresa es nada. O puedo jugar, que decir, bueno, si es un contrato de alquiler, puedo decir, bueno, le cobro la mitad del costo, la otra mitad la voy absorbiendo yo, y cuando tenga otra cuenta, eso lo pago. Como quieran comercialmente. Si el equipo se llega a quemar y la licencia se pierde, hay que hacer un pedido a Toshiba con el pendrive vacío, digamos, para volver a pedir la licencia. Exactamente. Eso podría pasar también, ¿no? Que Sí. caiga un rayo y se queme el equipo. Otra. Sí. El lector, si ustedes pusieron lectores, a la finalización de esto, o la baja del equipo, ¿retorna a stock? Sí. ¿Sí? Y vuelve como usado de forma individual. Es decir, esto no importa, no pertenece a nada. Esto se lo puedo poner a otro equipo. O sea que fíjense que en la configuración del cliente número 1, estos dos elementos son reutilizables. Lo único que tienen que tener en cuenta esto,
que es muy importante. Esto tienen que fijarse de que vuelva a stock. Y el tercer elemento que no retorna a stock son las licencias de multifuncionales. Porque estas licencias por multifuncional está la licencia de PaperCard que se pone en el servidor, ¿sí? Y el cliente adquiere PaperCard, con lo cual esto pasa a ser propiedad del cliente, ¿sí? Si por ejemplo hay un cambio de equipo, ¿sí? Y es Toshiba contra Toshiba, por ejemplo, no va a pasar nada. No voy a tener que hacer nada acá, en este aspecto, ¿sí? No voy a tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque el servidor de PaperCard cuenta X cantidad de Toshiba, por ejemplo. La licencia dice, yo tengo licencia para 10 multifuncionales Toshiba, punto, ya está. Entonces yo si cambio uno por otro, al servidor es lo mismo. Mientras que sean 10 Toshiba, no pasa nada. Ahora, si la licencia dice... otro modelo más nuevo, eso es lo mismo. No, lo mismo. Ahora, si la licencia dice 7 multifuncionales Toshiba, 3 multifuncionales Canon, y ustedes cambian un Toshiba por se rompió y le ponen un Canon, ya ahí ese Canon va a estar fuera de licencia. Y van a tener una licencia sobrante. Entonces lo que hay que hacer es un cambio de licencia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando la baja del cliente? El cliente ya no está más, perdimos el cliente. El cliente se queda con PaperCard así porque lo adquirió. ¿Está? ¿Qué va a tener que hacer él cuando adquiera otra marca? O imagina que no sé, se fue a Rico, por ejemplo. Lo que va a tener que hacer Rico es cotizarle estos mismos embebidos, pero en un costo menor, porque el cliente ya tiene el servidor. ¿Sí? Pero esto lo perdemos. Lo más importante es que esto lo reutilizamos. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, es muy importante esto porque ya nos pasó. Y esto principalmente. No hablemos de lo negativo, sino que hablemos de que se cambió el equipo, que puede ser habitual. Se cambia el equipo, lo van a hacer todo, ojo que viaja con esta licencia que son de 300 y pico dólares. Es importante que anoten el número de serie correspondiente al número de llaves. Claro, Si se exactamente. En la cajita, eso lo... Una llave sirve solo para ese equipo, no sirve para otro. No se combina con otras licencias, o sea, si no perdiste. Exactamente. Y con Canon, vamos a ver cómo se arma. Tenemos, de nuevo, las licencias por multifuncional, licencias de PaperCard por multifuncional. Esto que es el equivalente al... No es lo mismo, nada que ver, pero como si fuera el GC1020 en Toshiba. Es básicamente un papel, que es una licencia, que activamos dentro del equipo para el uso de PaperCard. Y el opcional, que es el MyCard Plus, que en este caso es la lectora de tarjetas de Canon. Por si quieren poner con lector de tarjeta nuevo, eso es opcional. Y ahora lo mismo vamos a ver paralelo, que retorna stock de la configuración de Canon. ¿Esto retorna stock? No, porque esto se aplica al multifuncional y quedó ahí, muere ahí. No es como el caso de Toshiba, que nosotros podemos reutilizar esa licencia. La lectora vuelve, sí, lo podemos utilizar en otros equipos de Canon. Y esto retorna stock no, porque es del cliente. ¿Está bien? Y tengan en cuenta, ya que estamos, que tratándose de las lectoras de tarjetas, para el caso de que si nosotros pedimos lectoras de tarjetas PaperCard, ¿sí? Que son multinorma todo, eso podemos seguir usándola en otros dispositivos también, de otras marcas. Es como más abierto, por decirlo de una manera. Reconfigurándolos. Exactamente, si hay que cambiar el firmware, pero no importa. Funciona para cualquier tipo de tarjeta, cualquier frecuencia, o sea, la configuración de las tarjetas y marcas, tarjetas, frecuencias, etcétera, etcétera, y a su vez modelos de equipos. Estos son para Canon. Este es para Canon. Exactamente. Bueno, ¿dudas hasta acá, chicos? Bueno, entonces repasemos. ¿Cuáles? A ver si aprendieron algo en el taller de hoy. ¿Cuáles son los beneficios de cotizar, por ejemplo, como bien vimos en la configuración, de cotizar un multifuncional, por ejemplo, Toshiba? A ver. Tiene medida la solución. Tiene medida la solución, te haces. Sí. ¿Y eso qué le implica al Y eso cliente? le implica Acuérdense qué implicancia tiene para el Que cliente. el cliente no tiene que pagar por server. Sí, sí. Hay bebido la bebida. A ver. Vamos a hacer acá, vamos a hacer el ejemplo. La medida, la bebida. La bebida. La bebida. Chupado, A ver, ¿qué beneficios tengo? Uno, infraestructura.
La estructura. No gasto en infraestructura. Exacto. ¿Qué más? Tura. No hay gasto en licencias ni nada. No gasta en software. ¿Es más barato o es más caro? Está dentro Está del dentro valor del costo del equipo, Claro. era barato. Está O sea, más. me ahorro plata. Ah, se ahorra dinero. Ahorro. En el presupuesto, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otro ítem. No depende de la gente IT. Bien, no IT. Ojo, la gente de IT se vincula, Sí. se puede vincular, pero en la parte administrativa. Pero ya no tiene que crear servidor, no tiene que hacer backup, no tiene que incluir en el catálogo de servidores administrativos, todas esas cosas. Bueno, ¿qué más? A ver otra, si se nos ocurre otra. Permite administrar hasta 10 multifuncional. Bien, en el caso de que, ¿cómo se llama esa función? Multistage. Multi-station. Y funcionan las Toshiba. Toshiba negra. negras, exactamente. Negras. Menos, no, todas. No, Todas todas. Toshiba negras. Negras. Esto lo que hace es una sincronización. Lo vimos no sé si fue el anterior o el anterior. Ahí Leo, si querés puedes agregar Sí. está el software, el FMS, que permite trabajar con un grupo grande de equipos generando reportes en general, Ah, ok. tipo Papercam. Claro. Esa aplicación tiene un costo bajísimo, se paga una sola vez y no tiene mantenimiento. Ah, bueno. Exactamente. Lo que hace básicamente es, ¿vieron todo lo que hicimos en el Top Access? Sí. Bueno, agarra y consolida la información de todos los Top Access en una sola consola. Claro. ¿Sí? Ojo, atención acá, para esto se necesita de un server, ¿tá? Esto lleva base de datos, Sí. ¿bien? Y entramos en este esquema, por ahí, explicamos Claro. todo. Bien. Ah, bien. Pero bueno, ¿tá? Es para, si un cliente les dice, por ahí es para esta función. Si el cliente le dice, sí, ok, yo creo todos los centros de costo en este, ¿está bien? Ok. Y yo tengo otro en el piso de arriba, ¿está? Piso 1, piso 2, yo creo todos los centros de costos acá. Y los exporto acá, ¿correcto? Entonces yo resulta que acá tengo, por ejemplo, ventas, y acá tengo ventas también. Mm. Básicamente, si viene una persona de ventas, ¿sí? Y se loguea acá, ¿se va a poder loguear? Sí. Tranquilo. Si viene acá, ¿se va a poder loguear? Sí. Sí. Están los dos creados ventas. Mm. O sea que se loguean los dos. Sí. Y acá va a tener 3 impresiones o copias y acá va a tener 10. ¿Está bien? Entonces, yo resulta que si me conecto a este multifuncional voy a ver que ventas tiene 3. Y si me conecto a este voy a ver que ventas tiene 10. Sí, sé distinguirlo. Pero no tengo que el total de ventas fue 13, que es lo que hace Papercam. Bueno, Claro. FMS logra eso. Agarra, se conecta a todos y dice, ¿sabes qué? Ventas tiene 13. Mm. ¿Sí? Es un escaloncito más para que se parezca más a Papercam. Antes era gratis, ahora tiene un Claro. costo bajo, pero tiene un costo. Claro, Por lo cada que pasa es equipo. que... No, por la aplicación. Por la aplicación. No. Exactamente. Lo que pasa es que hay que siempre pensar en qué No, punto... puede tener 1000 equipos. Sí. Ah, bueno. ¿Y tienes todas Toshiba o también todas? No, es Toshiba. Es Toshiba FMS. Toshiba Hybrid Fleet Management System. Te puedes monitorizar prints de otras marcas y son blanco y negro. Y si se te daña un equipo, él te determina a cuál otro equipo puede pasar la info cuando el usuario, no sé, mandó al imprimir y No. se rompió ese equipo. No es pull printing. No, no, no. El Eso pull es printing, Papercam. tenés el conector de pull printing. Ah, Lo mío, por Ya si No vos, es Papercam. si vos querés alejarte del equipo, Sí, sí, tenés que irte al esquema del server que es Papercam. claro, claro. Que es lo más lógico para las Sí. empresas. Es el esquema más lógico, más central. ¿Está bien? Sí. El más cómodo. Sí, porque esto no tengo información acá. Claro. Básicamente, acuérdense que es boba, pasa a pertenecer, pasa a administrarse en Papercam. Sí. Y es Papercam quien le dice a cada una ¿Qué hace? qué es lo que va a hacer con los usuarios, con las impresiones, cómo se van a comportar, cómo van a todo. Pasan a ser esclavos de Para tener Papercam. una idea así básica, el costo de Papercam del básico, Ahora después lo vemos en la lista de precios, pero es barato, no es caro. Primera escala 50 usuarios, segunda escala 100 usuarios, pero no cambia casi nada. De nuevo, lo que se encarece, obviamente, en un proyecto de Papercam es esto. Es decir, meter esto, ¿sí? Por dispositivo. O sea, si vos tenés 3, vas a tener 3 de esto y 3 de esto mínimamente. Si son negros, vas a tener 3 de estos. Pero
como que tiene un costo, entonces va subiendo. Eso es lo único a tener en cuenta. Lo bueno es, ¿se acuerdan de una de las presentaciones que vimos ayer que estaba el rojo y el azul, los dos cubos? Bueno, el cubo este tiene que ver con la seguridad. Ya va más allá de la impresión. Los usuarios mandan a imprimir a un driver central y retiran del multifuncional que quieren. Y se encarecen empresas con gran cantidad de usuarios. Sí. Son muchas licencias. Exactamente. Bueno chicos, terminó el taller de hoy. Muchas gracias.